Bien, buenos días. Vamos a empezar el seminario de presentación de una monografía sobre las relaciones económicas y comerciales entre España y los países ASEAN, con una serie de recomendaciones, ¿no? para las empresas y para las políticas públicas, con idea de fomentar, de aumentar, ¿no? las relaciones empresariales, económicas de España con estos países. Este es un proyecto que hemos hecho el Club de Exportadores e Inversores con apoyo de España Global, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con quien estamos muy agradecidos, ¿no? Y además por el apoyo, ¿no?, que nos han prestado para esto. Además de la monografía, hemos realizado varias actividades más, focus groups, otros seminarios. Se está preparando un curso online sobre negocios y cómo hacer negocios para empresas españolas con países ASEAN, que lo ha elaborado Iberglobal con el apoyo también del club. Quería agradecer a los ponentes que hayan aceptado participar en este seminario para hablarnos. Pues en realidad es que son casos de éxito, ¿no? Porque las tres empresas que han aceptado participar pues tienen presencia y contratos, es decir, y les va bien, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no?, para esto. Con lo cual, Rubén Camba de Acciona, muchísimas gracias. Íñigo de Palacio de Indra y Tomás González de IDOM, que además es presidente de Asempea, ¿no? Habrá un debate que moderará Enrique Fanjul, que es coordinador de director de Iberglobal, y la monografía la va a presentar Ramón Gascón, que es el coordinador del grupo de trabajo Asia-Pacífico del Club de Exportadores, que es quien ha elaborado con un equipo de personas esta monografía, y después de la presentación vendrá el coloquio, el debate, y clausurará el acto el director general de Diplomacia Económica, Luis Óscar Moreno. Y sin más, le paso la palabra a Ramón Gascón. Ramón, cuando quieras. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Voy a comenzar mi presentación. Voy a compartir la presentación con vosotros. A ver si puedo. Creo que me tenéis que habilitar. Voy a subirte el rango a ver si... Ay, anfitrión. Si no, no puedo. Tienes el máximo rango ya para compartir Bien, pantalla. aquí la tengo ya. Perfecto. Voy a maximizarla. Bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, todo perfecto, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues como comentaba Antonio Bonet, la monografía versa sobre las relaciones económicas y empresariales de la Unión Europea con los países ASEAN, sus implicaciones para España. Yo lo primero que quiero hacer al comenzar es pues, dar las gracias primero al club por encargarme pues, que coordinara o liderase como ponente principal esta monografía, y sobre todo agradecer al equipo del Club de Exportadores, Antonio Bonet, su presidente, a Enrique Fanjul, que luego moderará el debate, y a mi colaboradora de la universidad, Marina García, que realmente, pues entre todos, aunque yo sea un poco la cara visible, esto es un trabajo que hemos realizado entre todos y que lo hemos coordinado y consensuado para luego así presentarlo, ¿no? Y sin más dilación comienzo. Está distribuida la presentación, disculpadme, en 7 puntos, que son las características generales de los países ASEAN, las relaciones comerciales de España y de la Unión Europea, la inversión extranjera directa española y de la UE, los países y sectores de oportunidad para la inversión, los casos de éxito, los instrumentos de apoyo y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? El primer punto, bueno, pues básicamente lo primero que tenemos que hacer es definir qué es ASEAN, ¿no? Bueno, pues ASEAN es la Asociación de Países del Sudeste de Asia, ¿no? Lo forman 10 países que ahí se explican, y persigue la integración regional de sus países miembros en aspectos relacionados con la política, la economía y la seguridad. Tiene una composición heterogénea y desde sus inicios han perseguido la creación de un mercado común en la zona del Pacífico Sur.
Hay una serie de hitos que relato en este cronograma, y en los que yo destacaría básicamente dos. En 1992, que supone el inicio de una nueva etapa con la creación del área de libre comercio en ASEAN, y 2008 es el año en el que se promulga la Carta ASEAN, que pretende dotar al bloque de una mayor solidez política y económica con el Plan ASEAN 2025, que se llama Forjando un futuro juntos. Unos datos indicadores para que tengamos pues conocimiento y conciencia de qué supone hoy en día ASEAN. Bueno, pues en población total, como ven, creciendo, son casi 661 millones de personas, es el 8,5% de la población mundial, tiene un crecimiento anual del 1,1%. Países que tenemos de crecimiento como España, pues esto lo vemos con mucha y con sana envidia. 4.500 kilómetros cuadrados, un PIB nominal que es el que se refleja, un PIB per cápita de $4.000, y aunque tiene una presidencia rotativa, la sede principal desde un primer momento siempre se estableció en Yakarta. He querido reflejar un dato que me interesaba, que es el de las religiones principales que operan, en la cual destaca y de forma importante el Islam, y luego veremos por qué cuando sigamos avanzando en la presentación. Bien. Vamos a comenzar. Las relaciones comerciales. Pues las relaciones comerciales entre España y ASEAN podríamos definirlas desde luego como insuficientes y desde luego muy alejadas de las potencialidades de la región por los factores de crecimiento, dinamismo y necesidades de reformas de los cuales tienen que estos países tienen que hacerse cargo, ¿no? Eso es algo que luego en la parte de conclusiones reiteraremos, ¿no? Entendemos, y esto es algo que en las reuniones de inicio de todos los que participamos nos pareció que teníamos que destacarlo. España nos parece que está muy alejada de las potencialidades tanto de España como país como de la región en el mundo del comercio exterior y de la inversión extranjera. Os doy unos datos sin cargaros de cifras. En 2020 los bienes exportados, en los datos por cierto, la presentación la hemos tomado con cifras hasta 2019. 2020 nos ha parecido que al ser el principal año del COVID tenía un factor disruptivo que alteraba bastante la tendencia general de crecimiento que se ha observado en la zona en los últimos 10 años, ¿no? Ahí veis un poco la cifra de importaciones y exportaciones que se alcanzó, y como veis hay una brecha en 2020 que sí hemos querido reflejar aproximadamente de 1.000 millones tanto en el capítulo de exportaciones como de importaciones. Esto es un gráfico que muestra la exportación de mercancías de España a los países ASEAN, en los que destacan pues, Singapur, Indonesia, Malasia, etcétera, y otros con menos capacidad dentro de esa cifra total que he indicado, ¿no? En las relaciones económicas y comerciales entre Europa y ASEAN destacamos su posición como tercer socio comercial detrás de Estados Unidos y China, es decir, que si entendemos la región como un bloque y no como 10 países aislados, tenemos que conjugar esos dos factores, pues vemos la importancia que tiene, ¿no? Además, la Unión Europea se ha constituido como el primer inversor extranjero en la región. Ahí tenéis las cifras de intercambio de bienes entre ambos bloques, que llegó a alcanzar un valor de 210.000 millones, y un déficit comercial que no ha dejado de crecer, con una tasa de cobertura, bueno, que en su momento sigue siendo deficitaria o negativa para la Unión Europea, que se cifra en el último dato que tenemos en casi 40.000 millones de euros. Esta es la evolución de los flujos comerciales con la UE y ASEAN en la década 2009-2019, que ha sido una década de crecimiento exponencial. Tanto la columna roja indica las importaciones, la columna verde las exportaciones. Esto está en consonancia con lo que he contado antes, es decir, crecen ambas, pero siempre crecen más las importaciones y las exportaciones, y obviamente la tasa de descobertura o de cobertura. Esta es la exportación de España y la UE en ASEAN por sectores. Como veis, España sería la gráfica azul, la Unión Europea sería la gráfica en color marroncito, y básicamente se ve un importante pico en esta zona, puesto que España, lo contaré un poco más adelante, supuso y se realizaron importantes inversiones en los años 17 y 18. Inversión extranjera directa española, y pues como veis, ASEAN se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferentes para invertir, y como contaba, de hecho, la Unión Europea se ha sabido posicionar como el principal inversor, ¿no? España
como contamos desde el principio, pues mantiene una dirección asimétrica a nuestros socios. Si bien es cierto que también hemos crecido en esta década, no hemos crecido en la misma proporción, ¿no? Hay un ratio bastante diferenciado, ¿no? Este es el gráfico que refleja la inversión extranjera directa española y la de ASEAN en España, y lo importante destacar es que, como comentaba, en 2017-18 pues se produjeron inversiones muy importantes tanto del sector de seguros en Indonesia como del sector extractivo en Singapur. Para resumir, la Unión Europea es el máximo inversor en la zona, la inversión extranjera acumulada procedente de la UE en ASEAN ya supone una cifra de 12.000 millones de stock de inversión. Los países más desarrollados de la región son los que se indicó y hay una nueva tendencia a los menos desarrollados como son Camboya. Esto, perdonadme un segundo que no sé si puedo quitarme esta columna de aquí porque me impide ver toda la presentación y entonces le estoy contando a medias y veo mi presentación pero también veo a los ponentes. A ver si soy capaz de quitarme esta columnita de aquí. Bueno, pues no sé si voy a poder. Bueno, pues lo cuento así. Bueno, y por sectores, pues la automoción y actividades financieras y de seguros destacan sobre otras y hay una nueva tendencia en agricultura y energías renovables. Perdonadme, pero no sé por qué no puedo continuar. ¿Hay algún problema con compartir pantalla? No, se ve todo bien, Ramón. Creo que estás clicando otro botón porque estamos oyendo un sonidito cuando haces clic. Intenta hacer clic de nuevo en el PowerPoint y volver a continuar. Vamos a ver. No puedo pasar. No sé qué pasa. Es que no sé lo que está ocurriendo, pero estás tocando algún otro botón de Mac. Ahí lo puedes mover, ¿no? Sí, ahí lo puedo mover, ¿no? Vale. Cosas del directo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Necesito abrirme en otro sitio porque soy incapaz de ver lo que está pasando o sea, lo que si no, no lo puedo contar. Es que en la prueba esta ventana de aquí no me salía, y no sé cómo quitármela porque no veo mi presentación. Es que no vemos la ventana que mencionas, Ramón. Que yo veo a la derecha, claro, ocupándome 1/3 de mi pantalla, a los asistentes, con lo cual, pues en vez de ver yo toda mi presentación para poder contarla, pues no puedo. Con lo cual, si me disculpáis un segundo, voy un momento a por otro ordenador y ahora vengo. Ya estoy de vuelta. Ramón, si le das a vista arriba, ¿Sí? verás una línea entre la presentación y los ponentes que te permite de alguna manera ampliar la... Mira a ver si con eso... No sé lo que... Pero bueno, no os preocupéis porque la tengo en el otro ordenador y la voy a abrir. Porque es que si no, es que me ocupa el tercio de la pantalla y si no, algunos datos no los voy a poder contar bien. Estoy en la página 18. Perfecto, bueno, ya estoy aquí. Los españoles tenemos fama de saber improvisar y este ha sido un caso, ¿no? Bueno, os comentaba. Bien, una de las cosas que hicimos... disculpadme que he subiendo y corriendo las escaleras, que recupero un poco la respiración. Una cosa que hemos hecho en la presentación es valorar, y en eso habíamos quedado que se tendría que hacerse de esta manera, valorar oportunidades para España en aquellos países de ASEAN donde se puedan producir, ¿no? Hemos seleccionado varios, empezamos por Filipinas. El gráfico que tenéis, que no voy a entrar en él, que básicamente lo que refleja, y lo podéis ver, es el volumen de exportaciones. La columna marrón siempre va a ser la Unión Europea y la columna pequeñita, que en algunos casos ni salimos,
somos España, para que veáis lo que comentamos de la asimetría entre la Unión Europea y nosotros, ¿no? Bueno, Filipinas es la quinta economía de ASEAN, es el séptimo socio comercial con la Unión Europea. Tienen varios sectores prioritarios que aquí se exponen, como el sector de aguas, gestión de residuos, energías renovables y turismo. Y yo destacaría sobre todo la importancia del programa Build, 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 que todavía está en vigor y que está dotado con 132.000 millones de euros, en el cual yo creo que se pueden producir y se están produciendo importantes oportunidades, ¿no? También vemos riesgos y barreras a la hora de entrar. Hay un entorno de inseguridad, una elevada burocracia, la presencia de grandes grupos empresariales que controlan muy bien toda la economía del país y un alto nivel de corrupción. Pero también vemos oportunidades, porque tiene un marco económico estable, porque el país se está liberalizando, y esto es una tendencia general en la mayoría de los países ASEAN, la normativa actual que permite operar de una forma mucho más ágil en Filipinas, el idioma y luego sectores como las bebidas en los que España destaca frente a la Unión Europea. ¿Qué recomendaríamos? Pues recomendaríamos sobre todo prestar atención a los grandes grupos empresariales privados como palanca para generación de oportunidades de negocio. Con relación a Indonesia, pues Indonesia es el segundo socio con la Unión Europea. ¿Qué sectores prioritarios tiene? Pues que aquí se refleja alimentación y bebidas, productos farmacéuticos, hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Riesgos y barreras que tienen? Pues vemos que existe una baja eficiencia de la administración y una elevada burocracia. Esto se está intentando mitigar de alguna manera a través del programa de ventanilla única, pero todavía yo creo que Indonesia dista mucho de tener las empresas que estáis, lo podéis comentar luego, una burocracia ágil. Hay una oportunidad de inversión que está clara porque hay un dinamismo geográfico, amplios planes de infraestructuras, un sólido sistema financiero y sobre todo un aumento de la clase media. Indonesia es el país que más crece, supone el 35% de ASEAN y crece en torno al 6%, una tasa superior a la que crecen los países de su asociación, ¿no? Y en recomendaciones, bueno, pues precisamente aquí viene lo que comentaba antes y que había destacado como el tema de la religión. Es el mayor país musulmán del mundo. España tiene un instituto halal, que además es socio de ASEMPEA, creo, y sobre todo entendemos que esto se tiene que potenciar de alguna manera, puesto que España es una potencia agroalimentaria. Esto por un lado, y por otro vemos oportunidades también en el sector de las infraestructuras, porque Indonesia hace tiempo que tomó la decisión de trasladar su capital administrativa de Yakarta, de la isla de Java, a Kalimantan. Seguimos avanzando. Malasia. Bueno, pues Malasia es el tercer socio comercial de la Unión Europea, es un país más pequeñito, pero lo cierto es que también tiene sectores prioritarios como son el agrícola, el turístico e industrial y el sector tecnológico y de la biotecnología. ¿Riesgos y barreras? Pues parecido a lo que encontramos en otros, porque aquí sí que es cierto que tiene unas ciertas semejanzas, ¿no? Elevadas cargas burocráticas, escasez de mano de obra cualificada y un aumento de los costes de exportación. Sin embargo, Malasia sí que es cierto que recoge unos buenos incentivos para la inversión extranjera directa, como son el reconocimiento para aquellas empresas que así califiquen del estatus de pionero o el estatus de Malaysian Status Company en aquellas empresas que quieren usar nuevas tecnologías, ahora que estamos en la cuarta revolución industrial, para profesionalizar o mejorar sus procesos productivos. Y dada la gran cantidad de exportaciones que se producen por parte de la UE en el sector de aparatos y material eléctrico, pues puede ser una buena oportunidad para nosotros también. Singapur, que es el siguiente. Bueno, Singapur es el primer socio comercial de la UE y además Singapur, yo creo que con los problemas que están ocurriendo en Hong Kong, cada vez se está situando más como un hub. Ya era un hub que competía con Hong Kong, pero se está situando como una clara alternativa y ya veremos qué ocurre geopolíticamente con la presión que China ejerza sobre Hong Kong, que beneficiará evidentemente a Singapur, ¿no? En Singapur, simplemente algunos datos que sí que puedan ser de interés, el 75% de su Producto Interior Bruto lo componen los servicios. Es un país, evidentemente, la ciudad-estado, evidentemente de servicios. Y hay 10.000 empresas europeas establecidos. Tiene un programa muy interesante de incentivos para el establecimiento de empresas y además es uno
de los dos países que ya tiene firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Tailandia. Bueno, de Tailandia, ¿qué destacaría? Pues Tailandia es una economía abierta, y de eso nos podemos beneficiar. Es un país que tiene muy buenas oportunidades en equipamiento del sector exportador, en sectores como el alimentario, transportes, turismo y automoción. Como riesgos y barreras, pues comparte un poco las características de los otros, inestabilidad política y corrupción, pero sí que es cierto que tiene una flexibilidad para entender ciertas normativas, ¿no? Nosotros entendemos que puede haber oportunidades en los sectores que ahí se recomiendan y como recomendación genérica yo diría que tiene una muy buena relación con los países de alrededor y sobre todo que entienden la economía con un grado de liberalidad mayor que el que puedan entender otros países del entorno ASEAN. Vietnam es el segundo socio más importante. Yo creo que Vietnam ha entendido muy bien el modelo chino, que yo conozco bien, de cómo aperturar económicamente el país sin renunciar a sus principios políticos, y están haciendo una especie de copycat a su escala de lo que en su momento hizo China, ¿no? Y es un país que ha crecido exponencialmente y yo creo que ofrece unas oportunidades fantásticas, ¿no? Estos son los sectores prioritarios que hemos identificado: la venta de maquinaria y bienes industriales, infraestructuras, energía, transporte, comunicaciones y productos alimenticios. Riesgos y barreras, pues hay una renta per cápita todavía baja, pero es un país, sin embargo, que es muy joven. En general, todos los países ASEAN son muy jóvenes, pero quizás Vietnam sea el epítome de esta característica. Tiene un comercio minorista muy fragmentado, una cierta falta de seguridad jurídica, pero que van mejorando, y un proceso de aceptación y adaptación lento. Ventaja que tiene junto con Singapur, es el segundo país ASEAN que tiene ya firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Y aquí es un país en claro desarrollo, donde hay concursos públicos, productos relacionados con la alta tecnología, infraestructuras y el sector salud. Y luego tenemos Brunei, Camboya y Laos, que entran dentro de las características de países menos desarrollados, ¿no? Se encuentran bajo el esquema de preferencias generalizadas de la UE. Y yo lo que destacaría sobre todo de estos países es que por parte de las empresas españolas deberíamos estar atentos a los programas financiados desde el ADB. Es decir, existen una serie de organismos multilaterales, el ADB es el más activo en la zona y tiene unos enormes programas que saca concurso, de los cuales yo creo que las empresas españolas pues tendrían que beneficiarse. Casos de éxito, si os parece, yo creo que están aquí los representantes de Acciona y de Indra, que amablemente se ofrecieron a colaborar con esta monografía, y yo casi prefiero que cuenten ellos su equity story en el momento de la mesa de debate. Y sobre todo, hay muchas más empresas, ¿no? Está también IDOM y otras cuantas más presentes en este webinario. No nos queríamos dejar a nadie atrás, pero por un tema de espacio, bueno, pues contactamos con ellos, amablemente aceptaron y decidimos pues que mostrarlos a modo de ejemplo dentro de los casos de éxito españoles, que como decía, pues hay más. Luego, instrumentos de apoyo a la internacionalización. Sobre esto tampoco quiero detenerme mucho porque son los que ya conocemos. La UE estableció disposiciones transitorias acerca de los tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países. España tiene firmados 3, que son con Filipinas, Malasia y Vietnam, y convenios de doble imposición. Pues ahí veis la lista exhaustiva de todos los que hay firmados en los países de nuestro entorno, incluido España. Y luego, por supuesto, pues tenemos a nuestra disposición la Secretaría de Estado de Comercio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que amablemente nos pidió que elaborásemos este estudio, el ICEX, la red de oficinas comerciales, etcétera, etcétera, CESCE, las cámaras de comercio y la diplomacia comercial y viajes de Estado, que en las conclusiones y recomendaciones pues ya abundaremos un poco más, ¿no? Y luego el último apartado, y quizás más importante para nosotros, ha sido las conclusiones a las que llegamos y las recomendaciones que queremos hacer con relación a la zona ASEAN. Nos ha quedado claro, ya lo he contado, que todavía tenemos un amplio margen de mejora, sobre todo si observamos el gap que tenemos con relación a nuestros
inmediatos competidores, que son los países del entorno de la Unión Europea, ¿no? ¿Y qué es lo que pensamos que se puede hacer? Pues para que España mejore su posición, España y las empresas españolas. Pues primero, fomentar las relaciones institucionales a través del apoyo de la Corona, aumentar el flujo de visitas oficiales, potenciar la celebración de encuentros y seminarios, es decir, crear un estado de opinión. Esto que estamos haciendo hoy es parte de ese trabajo, ¿eh? Tenemos que apoyar y tenemos que informar de lo que creemos y que se puede hacer en ASEAN y de sus potencialidades, y el establecimiento de cámaras de comercio oficiales españolas. Tuvimos la oportunidad de hablar con alguna durante la confección de este estudio y nos parece que es un instrumento muy a pie de negocio y que permite tener una información pues, muy de primera mano de lo que se está cociendo en cada país, ¿no? La financiación es papel clave en las relaciones internacionales. Hay un consenso cuya gestión podría ser mejorada, tanto en el importe como en la recomendación específica que hacemos sobre los estudios de viabilidad no reembolsables, que han servido muchísimo para poder presentar empresas españolas a concursos y agilizar y simplificar el acceso a instrumentos financieros. En acciones de información y formación, como comentábamos, pues creemos que hay que seguir contribuyendo a paliar las insuficiencias de la información y llevar a cabo actuaciones de información, pero realmente útiles, ¿no? Y como digo, esperamos que esta sea una de ellas, ¿no? Más recomendaciones que tenemos, pues consideramos que tenemos que tener voz propia en la toma de decisiones sobre la Unión Europea en la región. Tenemos que tomar una participación más activa en la política de la Unión Europea. España no puede delegar simplemente lo que la Unión Europea decida, porque la Unión Europea no es un ente abstracto, sino que está formado por sus miembros, y cada uno pues intenta barrer para su casa, y nosotros tenemos que tener la capacidad de al menos que se nos escuche dentro de las acciones que como Unión Europea se persiguen, ¿no? También desarrollar acciones de inteligencia económica a través de identificación de sectores que ofrecen mejores oportunidades y un seguimiento y benchmarking continuo de nuestros competidores. Y por último, pues unas acciones para fomentar la cooperación entre empresas. Creo que España, quizás en algunos casos hemos visto que han competido empresas españolas en concursos en países ASEAN con un tamaño complejo. Siempre se habla del tamaño de las empresas. Nosotros pensamos y somos unos creyentes en que consorciarnos nos puede servir, y no solo con empresas españolas, sino con otras empresas de otros países, de terceros países, para poder participar en la cantidad de proyectos que se están generando en estos países. Y yo con esto, señores, pues he terminado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ramón. La verdad es que muy interesante la presentación, sobre todo la comparación, ¿no?, que se ha hecho en esta monografía de qué es lo que está haciendo la Unión Europea y qué es lo que está haciendo España. Y lo que se ve claramente es que otros países de la Unión Europea pues están teniendo mucha más actividad en muchos más sectores en donde las empresas españolas están, son casi inexistentes, ¿no? Y eso claramente muestra que hay oportunidades, ¿no? Y creo que también muy interesantes las recomendaciones, ¿no?, y las sugerencias tanto para empresas como para políticas públicas, ¿no? Bueno, vamos a dar paso ahora al coloquio que va a moderar Enrique Fanjul, socio director de Iberglobal, que ha colaborado también en las actividades que hemos realizado en este programa, ¿no? Enrique, cuando quieras. Buenos días o buenas tardes. En primer lugar, yo agradezco al Club de Exportadores que me haya invitado a moderar este debate. Como ha señalado Antonio Bonet, Iberglobal hemos participado de manera activa en este proyecto, cuyo objetivo último es promover las relaciones económicas y empresariales con ASEAN, ¿no? Y en concreto la actividad más importante que hemos desarrollado, que la ha mencionado Antonio, es la elaboración de un curso sobre negocios e inversiones en países de ASEAN, cuya primera edición tenemos previsto que empiece el 21 de junio. Y ya en los próximos días vamos a empezar ya a difundir información a través de nuestra web y de nuestras redes sociales, también a través de la web y las redes sociales del Club de Exportadores, ¿no? Es decir, bueno, el objeto de esta mesa redonda es conocer algunas experiencias empresariales, bueno, con el fin, en resumidas cuentas, de extraer lecciones, extraer recomendaciones dirigidas hacia ese objetivo último del proyecto, que es promover las relaciones económicas y empresariales, ¿no?
Como ha señalado Ramón Gascón, el punto de partida que tenemos, bueno, es el de unas relaciones muy, muy escasas, ¿no? En 2019, que es el último año que podemos decir normal, que no, en 2020 ha sufrido las disrupciones de la pandemia, pues en 2019 las exportaciones españolas a ASEAN solamente representaron el 1,3% de las exportaciones españolas. Y hay que señalar además que en 2020, el año de la pandemia, que ha habido esas disrupciones, pero han afectado de manera particularmente negativa a nuestro comercio con ASEAN. Las exportaciones a los países ASEAN cayeron en 2020 un 27%, cuando la caída media de las exportaciones españolas fue de un 10%. Bueno, pero vamos a entrar ya en materia. Contamos para esta mesa redonda con la participación de 3 empresarios de 3 empresas muy importantes y que son activas en la zona. Íñigo de Palacio, que es director global de Relaciones Institucionales de Indra. Tomás González, que es director global de Relaciones, socio director del Departamento de Expansión de IDOM, y es también presidente de la Asociación Empresarial España-ASEAN, de ASEMPEA. Y Rubén Camba, que es director de Desarrollo de Negocio en el Sudeste Asiático de Acciona. 3 empresas, Indra, IDOM y Acciona, que son ciertamente unas empresas emblemáticas, muy significativas en la internacionalización de la economía española. Y ya directamente al grano, pues yo os pediría, si os parece bien, que empezáramos con una primera intervención de 4 o 5 minutos de cada uno de vosotros, en el que contarais un poco la experiencia de vuestras empresas en la zona y un poco también cuál es vuestra perspectiva, vuestra visión general de la zona. Íñigo, si te parece, puedes empezar quizá tú, el primero. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, gracias. No se te escucha bien, Íñigo. Yo por lo menos no escucho bien. No sé. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí, ahora mejor. Sí, bueno, muchas gracias, buenos días. Me alegra mucho estar en este encuentro porque la verdad la presentación de este informe es de alguna forma la culminación de algunos años de trabajo para sensibilizar sobre la importancia que tienen las relaciones con los países ASEAN. Está el presidente de ASEMPEA, mi buen amigo Tomás González. ASEMPEA fue la culminación de una asociación empresarial hispano-malasia que presidí, una organización similar con Indonesia, y esto muestra con ASEMPEA que efectivamente estamos en el camino adecuado. El informe, desde luego, es sumamente práctico. Yo creo que aborda las cuestiones fundamentales que nos interesan, y yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre nuestro perfil de presencia en la zona. Indra es una empresa con un perfil particular porque tenemos una oferta muy variada que va desde sistemas de control de tráfico aéreo a sistemas de transporte, seguridad, defensa, soluciones digitales en muchos ámbitos. Y es cierto que con los años hemos ido consiguiendo establecernos en todos y cada uno de esos sectores, aunque en los últimos tiempos con algunas especificidades a lo que luego me referiré. Nosotros comenzamos nuestra presencia tan pronto como en 1995 en Filipinas. Es verdad que las operaciones que heredamos en Filipinas provenían de Soluciona, una empresa de Unión Fenosa que compramos en aquellos años, y igual que en Filipinas heredamos operaciones en curso en otros países del mundo. Esa operación, vamos a decir, matriz original en Filipinas nos permitió crecer enormemente hasta el punto de que hoy en día tenemos más de 1000 profesionales, fundamentalmente filipinos, surgidos de las mejores universidades del país, y estamos trabajando en todos los ámbitos de las soluciones digitales, en administraciones públicas, en energía, en servicios financieros, en telecomunicaciones, estamos en sistemas de transportes. Es decir, ha sido verdaderamente un mercado sumamente valioso para nosotros y nos ha permitido además desde allí podernos expandir en otros países de la región, donde desde esos centros de producción de software exportamos a los países de la zona. Tenemos en este momento también operaciones importantes con oficinas en Malasia y en Indonesia, y más recientemente en Tailandia y en Vietnam con oficina propia.
Bueno, el perfil de cada uno de los países ha quedado reflejado en el informe, es diverso. Así como en Filipinas hemos podido entrar en todos esos mercados que he citado, en el caso, por ejemplo, de Malasia ha habido una concentración mayor en control de tráfico aéreo, que diré que se extiende a todos los países de la región. En todos ellos, de una manera o de otra, hacemos sistemas de control, sistemas de vigilancia, sistemas de información aeronáutica, pero hacemos también en Malasia cosas de sistemas de tecnología de transporte, para transporte superficie, carreteras y también para simulación aeronáutica. Y hemos ido avanzando en los últimos años, esto es importante destacarlo, en los negocios relacionados con la defensa. Sabéis todos que el mercado de la defensa está creciendo enormemente en todo el mundo y desde luego Asia y el sudeste asiático no es una excepción. Y hemos tenido mucho éxito en la venta de radares, desde luego para uso civil, para objetivos de control de tráfico aéreo, pero también radares de defensa aérea. Con algunas operaciones, yo diría, muy significativas en Tailandia, por ejemplo. Estamos trabajando también en estos temas en Vietnam. Hacemos cosas en Singapur, en Malasia. En Indonesia diría que en los últimos tiempos, y quizá tengamos la oportunidad de hablar después de algunas de las dificultades que encontramos, estamos viendo que contratos claves en, por ejemplo, la modernización del centro de control de Yakarta o la ampliación de los sistemas de defensa aérea, está habiendo un parón. Hay un bloqueo desde hace tiempo y esto no solo en Indonesia, en otros países de la región hemos notado, desde luego incrementado por la pandemia, una cierta paralización de los objetivos, de los planes, de la puesta en marcha de concursos con vistas de concluir contratos con clientes internacionales, ¿no? Bueno, por último, en estos comentarios iniciales, yo diría que estamos poco a poco, y lo he repetido en otras ocasiones, estamos poco a poco observando que vamos a ir quedando, por lo menos en nuestro perfil, sea en los mercados de soluciones digitales, Filipinas y a partir de ahí a la región, o en los mercados donde tenemos verdaderamente una auténtica ventaja competitiva en nuestros productos, sea en simulación, sea en control de tráfico aéreo, sea en defensa, donde verdaderamente estamos entre los mejores, competimos con los más grandes, incluidos norteamericanos, europeos y cualquiera, y sin embargo vemos que en otros sectores, como el sector de tecnologías de transporte, se están cerrando un poco más los mercados a la oferta, vamos a decir, europea e internacional, y se está privilegiando bien los movimientos de asociación con empresas locales, bien favoreciendo la entrada prioritaria de proveedores de Corea, de China y de Japón, proveedores de la región, y estamos quedando, como digo, para esos sectores donde somos más competitivos. Último comentario, porque quería subrayarlo después del comentario que ha hecho antes Ramón Gascón. Es muy importante en muchos de estos países, nos pasó desde el principio en Filipinas, es sumamente importante trabajar con importantes grupos empresariales locales. Por ejemplo, en Filipinas trabajamos con el grupo Meralco, que es un gran grupo en muchos sectores, pero fundamentalmente energía, aguas, etcétera. Ocurre exactamente lo mismo en Malasia, por ejemplo. En fin, ese es un elemento que hay que tener en cuenta y luego probablemente podremos insistir en la necesidad de que las empresas españolas aborden el establecimiento de relaciones de cooperación con socios locales de manera prioritaria. Me quedo ahí, tendremos la oportunidad de comentar otros asuntos después. Gracias. Muchas gracias, Íñigo. Una recomendación interesante, ¿no? La de buscar la asociación con grandes grupos empresariales de la zona, ¿no? Quería simplemente comentar que los asistentes, los que están asistiendo a la sesión, que quieran plantear alguna pregunta, pueden plantearla en el módulo de preguntas y respuestas que se encuentra normalmente en la parte inferior de la pantalla. Y al final de la mesa redonda tendremos unos minutos en los que intentaremos, en la medida de lo posible, contestar esas preguntas. Tomás González, de Idonia Sempea, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a los portadores por permitirme compartir unos minutos
con todos vosotros, contándoos algunas de las experiencias que hemos sacado, algunas de las lecciones que hemos sacado en la zona. Felicito también a Ramón Gascón, a mi amigo Ramón Gascón, porque desde luego el informe que ha presentado, yo desde luego lo firmaría 100%. Probablemente lo que me permito hacer ahora son complementar con la visión que me da la experiencia específica de IDOM, pues intentar aportar algo más. Pero desde luego, todo lo que, Ramón, todo lo que has puesto ahí, desde luego me parece correctísimo. Cierto es que es un informe demoledor, también un poco desde la perspectiva española. Es decir, ya se ve que estamos fuera de rango nuestra presencia en ASEAN, y desde luego este tipo de reuniones nos debiera ayudar, pues eso, a concienciar un poco más a las empresas de que hay oportunidades, y no es porque lo digamos los que estamos aquí, hay otros competidores nuestros muy cercanos que están actuando por la zona con bastante más éxito. Bueno, dicho esto, la experiencia nuestra, de la experiencia nuestra saco la primera lección. Bueno, lección. Recomendación, al menos para nosotros. ASEAN a veces se vende como un ente homogéneo. Luego no lo es. Hemos visto en el informe de Ramón, pues que la renta per cápita media creo que era alrededor de 4.000 y poco euros anuales, pero bueno, eso es una media, que no tiene nada que ver Singapur con Laos, que probablemente sea multiplicar por 10 o por 15 la renta per cápita. Es decir, hay varios grupos de países, e incluso diría que cada país tiene una especificidad. Países como Camboya, Myanmar, Laos, en nuestro caso al menos, solo son visibles desde la perspectiva de los fondos multilaterales. No hemos sido capaces de identificar un mundo privado, cosa que en cambio en Filipinas y en Singapur son precisamente los clientes, la economía se mueve muchísimo por clientes privados con homologables a cualquier multinacional que opera en cualquier país del mundo. Luego tenemos países donde, de hecho, hemos hecho proyectos importantes, como Vietnam, Malasia. Estamos intentando cerrar ya en las últimas negociaciones para un proyecto muy importante con Metro Manila en estos momentos, que de nuevo vuelve a colocar a Filipinas en nuestro radar y espero que permanezca durante mucho tiempo. Pero, insisto, la primera recomendación es que ASEAN depende del negocio de cada uno, depende de lo que esté buscando. Yo lo enfocaría más país a país que enfocar a ASEAN como tal. Siempre se ha dicho Singapur, el hub, para desde ahí moverse a todo. Bueno, pues Singapur ya es suficiente con Singapur. Yo me instalaría en Singapur verdaderamente si estoy buscando temas de tecnología, temas de alto nivel, socios importantes, porque, hombre, desde luego logísticamente está muy bien, pero poco tiene que ver la economía de Filipinas con la de Singapur, y además a veces decimos ASEAN, hombre, pues ir de Singapur a Filipinas, pues bueno, lo podemos comparar a nivel europeo y es un viaje bastante más importante. O sea que cuidado con pensar que ASEAN es homogéneo. Lanzaría otro aprendizaje nuestro. Nosotros hemos visto que cómo han cambiado mucho nuestra presencia desde que hemos tenido una humilde, pero presencia física permanente. Es importante estar allí. Ir de vez en cuando, hombre, no todas las empresas probablemente se lo puedan permitir, pero si la empresa es mediana, grande, desde luego la presencia física permanente me parece fundamental, porque una vez más la empatía, la relación con las personas, la comprensión, las cosas no son iguales, hay que estar empapado y tener esas relaciones. Que además, y ahí va mi tercera línea de recomendación, que coincide con la de mi amigo Íñigo, que es los socios locales.
Nosotros no hemos tenido socio local definido como tal. Es decir, no es un socio local con el que nos hemos casado para siempre o montado una joint venture. Hemos establecido para cada proyecto a veces los socios más adecuados, los que nos han parecido más adecuados. Lo que sí es cierto es que al cabo de los años acabas teniendo algunos que son reduciendo la lista para socios preferenciales. Es decir, bueno, pues siempre vamos al final en una tipología de encargos en los países determinados con los mismos, pero no porque tengamos nada firmado, sino porque la relación ha funcionado bien, pero creo que es importante tener ese conocimiento local, no solo porque en nuestro caso nos puede abaratar los precios, que también, sino porque es importante el que nos ayuden en la comprensión real de lo que verdaderamente los clientes quieren. Por último, por estos 4 o 5 minutos para ir abriendo boca, aunque luego supongo que habrá preguntas y el debate lo podremos enriquecer, mencionar que si bien en España, pues ya ha dicho Ramón, tenemos lo que tenemos, lo que sí es cierto es que lo que tenemos es muy aprovechable, muy digno y muy interesante. Pudiera ser el doble, el triple o las veces que queramos, y eso ayudará, pero tenemos unas embajadas y unas oficinas comerciales que verdaderamente se remangan día a día y están verdaderamente concienciadas del apoyo que se necesita. Ojalá fueran el doble, insisto, o el triple, pero tenemos eso y es muy interesante. Tenemos además cada día más organizaciones en cámaras bilaterales, se están montando en los últimos años, se han montado varias allí. Tenemos organizaciones, no es por hacer propaganda, como Asempea o como el Club de Exportadores, donde que verdaderamente también tenemos, en un caso más específico, en otro menos, pero desde luego, y esta es una muestra de, digamos, de foros en los que compartir, ¿no? Por no hablar también, por algún asistente que he visto, pues de organizaciones autonómicas que también tienen su posible aportación. Yo creo que tenemos unas herramientas escasas pero muy dignas que me animo, o mejor dicho, que animo a los que me escucháis a que las utilicéis porque al menos en nuestro caso nos han sido muy útiles. Y con esto simplemente decir que nos preguntabas, Enrique, sobre la perspectiva. Yo creo que Ramón ya lo ha dicho. Es decir, 600 y pico, casi 700 millones de habitantes con un crecimiento muy importante. Es donde se está jugando, si no uno de los grandes partidos de futuro geopolítico mundial. Realmente se acaba, el otro día estábamos reunidos también alrededor para entender mejor la Asociación Económica Integral Regional, el famoso RCEP por sus siglas en inglés, que también va de nuevo a dinamizar. Algunos tienen muchas expectativas, otros menos, pero siempre van a dinamizar la potencia económica y el impacto que puede tener ASEAN en nuestra economía, con lo cual me parece que en estos momentos no mirar a ASEAN es un error. Y con esto pues termino por ahora. Gracias. Muy bien, gracias Tomás. Muy útil tu referencia a las instituciones con las que contamos, ¿no? Has mencionado las embajadas, las oficinas comerciales, las cámaras de comercio. Yo quisiera simplemente precisar a este respecto. Tenemos 2 cámaras de comercio oficiales en la zona, una en Singapur, otra en Filipinas. Las 2 son muy activas y muy eficaces. Hemos colaborado en el Club de Exportadores, en Iberglobal, hemos colaborado en actividades con ellas, ¿no? Y pueden ser un instrumento, las cámaras, muy útiles de apoyo a las empresas. Creo que en Tailandia, no sé si tienen la oficialidad, pero nosotros hemos colaborado con una cámara española en Tailandia. En Tailandia se estaba y creo que se está creando una cámara de comercio, efectivamente. Yo creo que en Malasia también había movimientos, ¿no? Pero que yo sepa, puedo estar equivocado, puedo no estar al día totalmente, ¿no? No tienen todavía reconocimiento oficial. Pero sí es cierto
que, aparte de las dos cámaras oficiales, Singapur y Filipinas, también hay movimientos asociativos de empresas españolas que probablemente desembocarán en la constitución de una Cámara de Comercio oficial en un próximo futuro. Pues Rubén Camba, de Acciona, cuando tú quieras. Gracias, Enrique. Quiero dar también las gracias al Club de Exportadores por contar con Acciona hoy aquí para contar nuestra experiencia en la zona y también decir que a mí personalmente me pareció muy clarificador el informe de Ramón, que refleja muchas cosas que vemos en el día a día aquí en la zona. Yo hoy me conecto desde Singapur, llevo aquí año y medio sin poder salir de la isla y eso refleja un poco también la situación que estamos viviendo hoy en día con el COVID. Y tomo el testigo de lo que comentaba Tomás antes, esa visión de ASEAN como una zona homogénea, que en realidad no lo es. Yo creo que es un grupo de países muy heterogéneos, muy diferentes y que posiblemente el COVID haya creado islas que van a ir avanzando a diferentes velocidades. Es decir, nosotros ahora vemos desde aquí que Singapur y Malasia han invertido bastante dinero en estimular a la economía. Vemos que otros países como Vietnam o como Tailandia han gestionado la pandemia bien y otros países que se han quedado un poquito rezagados. Entonces, eso también va a causar lo que prevemos es que cause mayores diferencias entre los países de ASEAN. También al hilo de lo que comentaba Tomás, desde Acciona, que llevamos aquí en la zona 5 años y ahora voy a explicar un poquito lo que hemos hecho, hemos tenido un gran apoyo de las instituciones españolas, han hecho un gran trabajo. Tenemos grandes palabras para las embajadas, para las oficinas comerciales y para las cámaras de comercio con las que estamos trabajando tanto en Filipinas como en Singapur. Y te comento también, comentabas ahora, Enrique, está gestándose una en Vietnam. Estamos también muy activos en Vietnam en esa cámara y desde luego, pues el apoyo de las instituciones es vital para nuestro trabajo en la zona. Ha sido fundamental. Como Acciona, llevamos 5 años, en 2016 tomamos la decisión de apostar por esta zona del mundo. Es una zona en donde vimos un gran potencial, lo que veíamos también en el informe de Ramón, 650 millones de habitantes, una población muy joven, un crecimiento del PIB en todos los países, a diferentes ritmos, pero en todos los países, y utilizamos como plataforma de salida Singapur. Nosotros vimos, después de haber hecho un análisis, enfocamos Singapur no solo como hub de la zona, sino porque Singapur a nivel infraestructuras, que es nuestro negocio, infraestructuras, agua y energía, Acciona vio un pipeline de proyectos de infraestructuras muy grande en Singapur. Singapur, como sabéis, ha invertido históricamente en infraestructuras anualmente, pues estamos hablando de ya solo en túneles y en metro, en puertos, 10.000 millones anuales. La realidad nos ha demostrado luego que también es un entorno, ofrece un gran mercado de infraestructuras, pero en un entorno muy competitivo con empresas asiáticas como las chinas, las japonesas o las coreanas. Desde Singapur, los otros 2 mercados que pusimos como objetivo fueron Filipinas y Vietnam. Muy pronto, en 2016, cuando abrimos la primera oficina aquí en Singapur, empezamos a explorar el negocio en Filipinas, y en Filipinas vimos que es un país que está creciendo a un ritmo muy alto, ofrecía oportunidades en el sector del agua, en el sector de las infraestructuras de transporte y de la mano como comentaba antes Íñigo, de uno de los grandes grupos,
conseguimos nuestro primer contrato de agua en Manila, con Maynilad, de Metro Pacific, y a través de esas relaciones, pues en 2017 conseguimos nuestro segundo proyecto, un proyecto emblemático en Cebú, un puente atirantado que conecta la isla de Cebú y Mactán, que esperamos que vamos a completar este año, y coincidiendo con el 500 aniversario de la llegada de Magallanes y Elcano precisamente a Cebú. Para nosotros fue un punto de inflexión ese puente, de la mano también de Metro Pacific. Y ya luego, pues una vez que nos establecemos en Filipinas, conseguimos ganar contratos en Vietnam, en Ho Chi Minh City, con una planta de tratamiento de aguas residuales, y Hong Kong. Hong Kong no era un objetivo prioritario de Acciona en la zona, pero teníamos una historia en Hong Kong que se remonta a los años 90. Mucha gente en la casa todavía tiene esa experiencia de Hong Kong, y ahí tenemos un contrato con un socio local. Y aquí me quiero parar para recalcar la importancia de los apoyos locales. Nosotros estamos trabajando en Filipinas con socios locales filipinos, estamos trabajando en Singapur, estamos ofertando con socios que no son locales, pero consideramos locales, como Samsung, como Gamuda, que son empresas asiáticas con una gran presencia en el país. Y vamos a ir, nuestra estrategia pasa por ir siempre de la mano de socios locales, porque son los que nos dan esa visión local, adaptan nuestra visión española a las necesidades del cliente, y es el camino que hemos seguido hasta la fecha. Finalmente, en 2020, volviendo un poco a nuestra presencia en Filipinas, conseguimos asentarnos con contratos importantes con ADB. A día de hoy, Acciona aparece en el listado como una de las empresas con mayores contratos de ADB, gracias a dos... Banco Asiático de Desarrollo, te refieres, Rubén, ¿no? Sí, ADB es el Banco Asiático del Desarrollo, que se mencionaba antes, con dos contratos de ferrocarril en Manila. Es un poco la historia de los últimos 5 años, donde hemos podido expandirnos en la zona, y es una zona donde vemos que hay posibilidades de crecimiento en el sector del agua, infraestructuras, con muchos obstáculos, empezando por el COVID, pero vamos a ver a futuro cómo podemos remontar el vuelo a pesar de estas dificultades, vamos a decir, actuales. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, pues después de esta primera introducción, yo os preguntaría ¿qué obstáculos pensáis que son los más importantes que tienen que afrontar las empresas españolas? Os voy a pedir, por favor, porque nos quedan 20 minutos, digamos, ¿no? Os voy a pedir no que seáis telegráficos, pero que intentéis ser muy breves y muy concretos para que nos dé tiempo a atacar varios temas, ¿no? Íñigo, ¿quieres romper tú el fuego? Sí, muchas gracias. Seré relativamente breve. Mira, Enrique, yo creo que, como he dicho antes, los tiempos políticos en la región en los últimos años han cambiado un poco. Ha habido una cierta mayor inestabilidad en algunos de los mercados, y esas tendencias se han visto profundizadas con un cierto sesgo. Lo digo en tono de pregunta. ¿Hay quizá un cierto sesgo nacionalista que se está instalando tras la pandemia, tras tanto tiempo de cierre de las economías? Tenemos mucha gente desplegada en toda la región y notamos que hay algunas cosas que están cambiando. Esperamos, desde luego, que eso sea pasajero, aunque no lo vemos solo en esta región. Lo vemos en China, lo vemos en la India, lo vemos en otros mercados en el mundo. En segundo lugar, hay un tema en este momento, y es una dificultad enorme, tremenda, que es la movilidad. Ayer estuve hablando con algunos compañeros míos en Indra, con experiencia diaria en los mercados de la región, y me están contando lo dramático que es para nuestras operaciones en la región. Incluso para los que tenemos personal desplegado en el terreno, que lo conocen bien desde hace años, la dificultad para enviar nuestros técnicos comerciales, nuestros técnicos para la prueba de equipos, para la entrega de hitos,
etcétera, se está convirtiendo verdaderamente en una pesadilla. Hay mercados que verdaderamente no han comprendido la necesidad de establecer excepciones con flexibilidad, como está ocurriendo en otros países. Allí donde se produce entrega de proyectos que son particularmente críticos para algunos de los gobiernos, temas de control de tráfico aéreo, de defensa y otros. Esto es algo que quiero llamar la atención de las autoridades para que comprendan que hay que buscar una cierta flexibilidad. En tercer lugar, y se ha dicho, son mercados muy competitivos, tenemos que ser conscientes de que hay una competencia europea extremadamente agresiva en todos los sentidos. He de decir que a veces nosotros hemos tenido que renunciar a algunas cosas, y no entraré en detalles porque nos atenemos estrictamente a los principios de cumplimiento, de transparencia y de buen gobierno. En fin, estos son algunos de los obstáculos. Al lado de eso hay enorme ayuda local. Por ejemplo, recomendaría muchísimo a las empresas que se preocuparan de conocer todas aquellas orientaciones, ayuda, asesoramiento, facilidades para acciones en el ámbito jurídico de la inversión que ofrecen las agencias públicas de muchos de los países de la zona, que verdaderamente a veces no pensamos en ellos, pero pueden ser enormemente útiles. Y desde luego que tengamos en cuenta, y se ha dicho antes, el apoyo que pueden dar las instituciones españolas locales, que es extraordinario, pero también tenemos que hacer una llamada a las centrales en Madrid, a nuestra administración, para que siga fortaleciendo y reforzando esa presencia local en nuestras oficinas. Por ejemplo, no afectará a otras empresas, pero a la nuestra nos afecta mucho la progresiva clausura de algunas agregadurías de defensa que hace muy difícil en mercados donde hay que estar presentes, en los ministerios, hablando con los interlocutores, hace mucho más difícil tener éxito en grandes contratos de defensa, donde nos jugamos mucho, porque además estamos jugando unas referencias del futuro al competir con los grandes de los proyectos de defensa en este momento. Gracias. Muchas gracias, Íñigo. Pues, Tomás, ¿qué obstáculos ves tú como más importantes o significativos? Bueno, pues yo los resumiría en 4 puntos. Para ver, los primeros, diría, obstáculos internos, ¿no? Internos de las propias empresas. Tradicionalmente, una empresa española ha mirado España, Europa después, Latinoamérica, Norteamérica, Oriente Medio. Bueno, llevo ya 5 o 6 regiones a nivel mundial y todavía no he hablado de Asia. Y de Asia, encima, pues cuando se habla de Asia, se habla mucho de China, se habla de Corea, pero, es decir, ASEAN está todavía en un nivel muy bajo de interés por parte de las empresas. Creo que hay un gran desconocimiento y eso es importante. Me sumo también dentro de los internos, no sé si interno o externo, a la movilidad que ha mencionado Íñigo también. Hablaría también profundizaría en el comentario, sería el segundo vector que ha comentado Íñigo, de ese nacionalismo económico, ¿no? Que, bueno, pues en Malasia nos encontramos con las preferencias para los bumiputras, en Tailandia pues con unas barreras no arancelarias, sobre todo para ejercer profesiones como la nuestra de ingeniería, en Indonesia con empresas públicas que verdaderamente te miran por encima del hombro. Realmente ese nacionalismo, porque tienen el refuerzo detrás de sus administraciones, ese nacionalismo económico nos afecta también a nosotros y a todos, los extranjeros. Y ahora empiezo con 2 temas que yo creo que sí nos diferencian en negativo con respecto a nuestros competidores, esos extranjeros que también se ven afectados por los vectores que he mencionado. Nuestros instrumentos financieros no están dando la talla comparativamente hablando. Es decir, hay otros países que aquí hace años se eliminó una herramienta interesantísima para nosotros y para las empresas españolas, como eran los fondos de estudio de viabilidad. Parece que se quieren retomar este año, veremos dónde acaba el asunto, pero eran temas muy interesantes.
se está produciendo. Teníamos una reunión el otro día, algunos de los que estamos aquí reunidos, para analizar por qué tantas empresas españolas están buscando otras ECAs de otros países para buscar sus seguros de cobertura, porque las condiciones que se nos estaban ofreciendo pues eran distintas o incluso inexistentes en algún caso. Es decir, paquete financiero francamente mejorable, y lo que verdaderamente creo que es francamente mejorable, mucho más todavía, es el refuerzo institucional que otros competidores tienen y nosotros no tenemos. Es decir, tenemos, relativamente hablando, hablo de visitas de Estado, hablo de cumbres de alto nivel, hablo de abrir a las empresas las visitas que se hacen desde esos países y que no se queden en los despachos de la administración nuestra, sino que se abran también a las empresas. Eso, yo no tengo el dato exacto, pero seguro que es fácil preguntar cuántas veces han ido los representantes de alto nivel, desde secretario de Estado para arriba, en los países con los que competimos. Ya no hablo de Estados Unidos, hablo de países europeos que pudieran ser más o menos homologables a lo nuestro. Esos 4 vectores: internos, tema de nacionalismo económico y las desventajas competitivas que nos dan nuestros instrumentos financieros, que son mejorables, y nuestro refuerzo institucional, francamente, más mejorable. Veo a Luis, que se ha conectado hace unos minutos. Supongo que algo tendrá que decir al respecto, pero desde luego las empresas, Luis, os echamos de menos en este tema, y desde luego os daríamos la bienvenida con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, un saludo a Luis Óscar Moreno, que se acaba de incorporar efectivamente hace poco. Luego él nos hablará, ¿no? Rubén, ¿qué opinas tú al respecto de principales obstáculos con los que tropezamos? Yo, Enrique, creo que se ha dicho, se han mencionado varios de los obstáculos que yo suscribo. Voy a ir más rápido, pero quizás el primero ahora es la movilidad por COVID, que nos afecta gravemente para hacer negocios en la zona, y el planteamiento que se están haciendo los diferentes países para cerrar fronteras entre ellos, cuarentenas largas que no permiten que vayas a hacer negocios de un país a otro, de Singapur a Filipinas o Filipinas a Singapur, que no puedes moverte localmente. Luego, a nivel competencia, además de la competencia europea potencialmente desleal, también la competencia asiática, soportada por fondos de los gobiernos de China, de Japón o de Corea, contra los que poco se puede hacer, competir a nivel de infraestructuras contra las grandes inversiones que están haciendo estos países, nos limitan a un nicho que son los fondos multilaterales, por ejemplo, de ADB. El resto se lo lleva, te voy a poner el ejemplo de Filipinas. La infraestructura se parte, el pastel se parte entre lo que se financian los japoneses, lo que financian los coreanos, lo que financian los chinos y ADB. Ahí es donde echamos de menos, pues oye, más herramientas para poder acceder a esa parte del pastel de las infraestructuras, del agua, de la energía. Luego, a nivel países, suscribo también el tema de la fiscalidad y legalidad de cada uno de estos países. Hay que entenderlos, hay que asesorarse, y es una recomendación que hago a cualquier empresa española que quiera hacer negocios en la zona. La fiscalidad es una maraña bastante complicada. ¿Vale? Y luego nos vamos un poco a temas que se mencionaron en el informe: los permisos, la burocracia, y en algunos países el idioma, que es una gran barrera de entrada. Vamos a hablar de Vietnam, donde si quieres estar en un board todos hablando vietnamita, pues oye, es un problema para nosotros. Y nos hemos encontrado, por último, problemas del corte nacionalista que se mencionaba, en cuanto a las restricciones del límite
de control de la participación de empresas extranjeras, por ejemplo en Filipinas, donde en algunos sectores no puedes invertir más de un 40% o tener más de un 40% de participación, lo cual limita, gracias a Dios, esas barreras se están ahora mismo revisando. Pero estos son los puntos que yo mencionaría como obstáculos que vemos en la zona. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ha habido coincidencia en una serie de puntos, ¿no? Yo os quería plantear ahora otro tema, ya yendo a un aspecto más bilateral, que es la imagen de España, ¿no? Es decir, ¿qué imagen tenemos? Es decir, ¿qué imagen proyectamos en estos países? ¿Cómo nos ven? Y en segundo lugar, os preguntaría también, ¿qué podemos hacer para promover la imagen, para mejorarla? ¿Qué sugerencias se os ocurrirían al respecto? ¿Qué propondríais? Íñigo, ¿quieres tú? Bueno, el que quiera, es decir, bueno, digo por seguir un poco el orden que hemos estado siguiendo hasta ahora, pero... Muchas gracias. No, sin duda la acción institucional es fundamental. También es cierto que en los últimos años en España, por las circunstancias que todos conocemos y ahora aún más por la pandemia, no ha sido posible desarrollar los planes que tanto Exteriores como la Secretaría de Estado de Comercio y otros ministerios tuvieron de visitas. Pero es el momento verdaderamente, en la medida de lo posible, tener preparados los planes para despegar y profundizar esa acción institucional. Yo quisiera, y no lo digo porque esté Luis Moreno ahora con nosotros, pero él, le veo que se ríe, pero es que sabe lo que pensamos en Indra. Yo quiero discrepar un poco sobre la imagen que se da de los instrumentos de la financiación pública española, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos en Indra es una experiencia, no diré buena, es extraordinaria. Francamente, en comercio nos han dado un tratamiento, una respuesta siempre abierta al estudio de las oportunidades, yendo siempre más allá, con rapidez, expresando manifestaciones de interés con las oportunas cartas, acompañándonos en el proceso, dando consejo. Y lo que sí a veces creemos es que las empresas tienen que comprender cómo se llevan a cabo estas gestiones y dedicarles el tiempo que merecen. Pero no creo que se pueda pedir mucho más. Y eso sí, lo decía Tomás, los estudios de viabilidad, ese fondo que se iba a poner en marcha, pues sería fundamental. Pero nosotros hemos estado preguntando ya por él y no parece que esté todavía más. Y también quisiera decir algo y tiene que ver con la labor institucional de España, que yo creo que mejoraría nuestra capacidad de actuar en el terreno y tiene que ver con las instituciones financieras internacionales. Las empresas grandes como Acciona, como Indra, como IDOM, tenemos ya grupos de trabajo internos que siguen sistemáticamente la labor de las IFIs, el Banco Asiático de Desarrollo, el Green Climate Fund y todo esto. Pero realmente nosotros creemos que de una manera más estructurada, más sistemática, regular y periódica, deberíamos tener de manera más amplia, empresas grandes y medianas, acceso a información continua sobre cómo trabajar mejor con estas instituciones. Hay una, por ejemplo, que para nosotros sigue siendo prácticamente una incógnita, que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, con una gobernanza particularmente compleja. O, por ejemplo, el Green Climate Fund, que lo conocemos divinamente, yo creo que Acciona e Indra fuimos de los primeros en lidiar con ellos, pero verdaderamente no ha estado a la altura de las expectativas. Habría que preguntarse por qué y cómo profundizar. Con el Banco Asiático de Desarrollo pues se hacen muchas cosas. Nosotros estamos haciendo hasta cuestiones de observación geosatelital para determinadas aplicaciones que interesa. Pero diría a las instituciones españolas, para mejorar nuestra presencia e imagen, que eso de las IFIs es fundamental y que además comprendamos que muchas de ellas están poniendo énfasis, están poniendo prioridad en proyectos precisamente de la nueva economía, de sostenibilidad, de economía circular, de eficiencia energética. Y yo creo que las empresas españolas tenemos un sólido anclaje potencial en esas IFIs como consultores y proveedores regulares. Y concluyo, la imagen de España es amable, es buena, pero es terriblemente lejana. Perdón, terriblemente... Lejana. Lejana. Sí. Tomás,
Gracias, muchas gracias. Yo firmo lo que comenta esa última definición de Íñigo. Realmente en algunos países la imagen de España es inexistente. Pues hablo de Myanmar, de Laos, en fin, de Brunei. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que hay en algunos sitios donde hay ganchos para mejorar esa simpatía que yo creo que España, bueno, los españoles cuando vamos, desde luego palpamos en los que nos reciben, ¿no? En Filipinas por una tradición histórica y en otros sitios por una, como digo, una simpatía sobre la que se puede trabajar. Realmente, en esa mejora que decías, nosotros, claro, las empresas españolas siempre tocamos la puerta de España, pero a mí me gustaría tocar también la puerta de los países ASEAN. Claro, nosotros nos quejamos a los nuestros para intentar, bueno, llevar el agua a nuestro molino a aquellos que son nuestra administración. Pero creo que también hay una posibilidad de mejora muy importante en la acción que tienen esos países para con España. Es decir, que Singapur no tenga embajada en España, a mí, bueno, yo no desconozco las razones. Desconozco las razones, quizá las haya, pero a mí me parece que, en fin, que es incorrecto. Es incorrecto ante una economía como la española que un país como Singapur, pues en fin, no entiendo que no lo tengan en el país número 124, pero vamos, en una economía como la nuestra, pues no lo entiendo. Tampoco entiendo la falta de acción a veces que tienen las propias representaciones. Bueno, de hecho, en Asempea, cuando hemos querido visitar la representación en algunos países, hemos tenido que ir a París. Es decir, porque no hay representación aquí. Y la que está, pues en algunos casos ha tenido entre cambios, etcétera, bueno, pues una acción, de nuevo, utilizo la frase, francamente mejorable. No voy a decir que mala, porque todos los recursos son los que son, todos lo entendemos. Y yo quería aprovechar esta pregunta que has hecho, insisto, no para cargar, ya he dicho lo que pienso, creo que España seguro que tiene los planes esos que dice Íñigo, que nos encantaría que se recuperasen en el corto plazo en cuanto a que la movilidad mejore, porque lo necesitamos de verdad, pero también hay una parte que es la otra parte de esta media naranja que en fin, que podría utilizar a las empresas, a los foros, incluso a la propia administración española, pero tampoco lo estamos viendo. Muy bien. Y para terminar esta ronda, Rubén. Sí, gracias, Enrique. Yo creo que con respecto a lo que es la mejora de la imagen de España en ASEAN, pues se ha dicho bastantes cosas y todas afectadas. Yo creo que tenemos que mirar a ASEAN. España tiene que mirar a ASEAN. Tiene que haber más presencia española en ASEAN, a nivel político también aparecer más en la zona y tener un peso mucho mayor comparado con con otros países europeos. Es decir, la actividad que pueda tener, y lo vimos antes, la actividad que puedan tener países como Francia, como Alemania o incluso países como Holanda, más pequeños, pues aquí son muy activos. Nosotros tenemos que poner más el ojo en esta zona, que es una de las zonas que más crece del mundo. Y yo lo dejaría ahí. Nosotros estamos trabajando de la mano de las instituciones. Creo que como España, la percepción que hay desde la zona es un país desconocido. Desconocen pues, lo típico de España, la liga, la comida, pero necesitan conocer eso que tenemos las empresas españolas, que somos líderes en infraestructuras, que somos líderes aquí en ingeniería, líderes en tecnologías, y eso es lo que tenemos que tratar de promover como imagen de marca España. Muy bien, bueno, pues con esto vamos a terminar la mesa redonda. Nos hemos pasado unos minutos, muy poquitos del horario establecido. La verdad es que han surgido muchos temas, se han mencionado muchos temas muy interesantes, desde el aspecto institucional, la financiación
financiación, los grupos locales, organismos multilaterales. No voy a intentar hacer una recapitulación o un resumen de todo lo que se ha tratado, porque han sido pues, muchas ideas muy interesantes que yo creo que van a ser muy útiles para muchos de los asistentes. Quería daros las gracias a los 3 participantes en la mesa redonda por haber estado hoy aquí compartiendo vuestras experiencias con todos nosotros. Y ya sin más, pues le devuelvo la palabra a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. Sí, gracias, Enrique, y a los 3 participantes en el coloquio, que efectivamente ha sido muy interesante, ¿no? Y voy a darle la palabra ahora a Luis Luis Óscar Moreno, director general de Diplomacia Económica en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para que haga la clausura de este seminario. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, presidente. Gracias, Antonio. La verdad es que me ha resultado muy interesante escucharos, ¿no?, en esta mesa redonda, y antes de leer un poco los puntos que hayáis preparado pues, sobre el acto, ¿no?, y el documento además que nos habéis enviado, que lo hemos leído con mucha atención, yo creo que me gustaría reaccionar porque creo que es interesante, ¿no?, a lo que habéis comentado, ¿no?, Tomás, Rubén, Íñigo, Enrique, porque se han tocado temas muy interesantes y yo creo que, bueno, pues algunas cuestiones podemos responder y otras podemos planteárnoslas también a medio plazo. Yo creo que el tema de las IFIs que ha planteado Íñigo es absolutamente fundamental. Y el otro día estaba hablando con el secretario general del Tesoro, con Carlos San Basilio. Yo creo que el hecho de que Alberto Cerdán sea la silla de España, va a ser del director alterno ahora del Banco Asiático de Desarrollo, con una experiencia no solo en la región, ha estado en Vietnam de consejero, también en Australia, por cierto, y director general del ICEX, yo creo que habrá una oportunidad para reforzar nuestra presencia en los proyectos del banco, como decías bien, Íñigo, tanto como proveedores como consultores, y esa experiencia, esa cercanía con la empresa, yo creo que puede ser un activo, ¿no? O sea que yo creo que ese tema que has señalado, Íñigo, es muy interesante y yo creo que la aportación de Alberto puede ser relevante en los próximos años, ¿no? Eso es lo que confiamos. Luego también había un tema muy relevante, más genérico, de la financiación bilateral, ¿no? Y yo creo que el otro día, ¿no?, participamos en un grupo de trabajo en el que también estaba el club, sobre Fonprode y cómo puede acercarse más a las empresas. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no?, en el sentido de que hay muchos países que tienen fondos bilaterales desligados, donde tienen una palanca muy fuerte desde el punto de vista financiero en determinados países, y yo creo que esa actualización de la parte desligada de la financiación en la que todos estamos trabajando, yo creo que es crítica para aumentar la presencia empresarial en todo el mundo, pero en particular en ASEAN, ¿no? Como bien indicabais, presencia de Corea, Japón, ¿no?, etcétera, ¿no? Yo creo que esa actualización es crítica para reforzar nuestra presencia empresarial, ¿no? Luego también habéis comentado algún otro tema muy relevante, como es el de la presencia, ¿no?, el de la presencia institucional, me refiero. Y bueno, ahora mismo la movilidad está muy complicada. De hecho, sin embargo, a nivel europeo y a nivel, bueno, de terceros países como Estados Unidos, también Australia, Reino Unido, estamos abriéndonos. Yo creo que somos de los países más abiertos. Hemos trabajado tanto en el ámbito de la OCDE como en el ámbito de la Unión Europea para avanzar en la movilidad, empujando las costuras del marco comunitario, tanto en la recomendación 912 como en la orden ministerial 657. Y yo creo que la clave es trabajar para, en el momento en el que se abra la movilidad, estar listos para tener, bueno, esperemos que no sea el enésimo plan, pero un plan en el que realmente, sobre todo lo más importante es que el objetivo es que haya una regularidad de la presencia institucional. El otro día hablaba con Javier Istúriz, ¿no?, su director, que ha estado presente, conoce bien Asia, tanto ASEAN como Asia Central y otras zonas, y Asia del Este, y comentábamos la importancia de tener un calendario apoyándonos en distintas visitas de distintos altos cargos en la zona. O sea que, bueno, confiamos en estar listos, como bien decíais, para el momento que nos den el semáforo verde, ¿no?, como en la Fórmula 1, pues poder afianzar y reforzar la presencia institucional de una manera lo más coordinada posible. También Tomás hacía referencia a los estudios de viabilidad, ¿no?, que son, siempre lo sabemos, es algo absolutamente crítico, ¿no?, también para la presencia empresarial, en particular de empresas de consultoría, de ingeniería, etcétera. Entonces, yo creo que ahí se ha dado un paso adelante. Esperamos que esto se aplique lo antes posible.
y esperemos que este paso adelante sea una nueva puerta para volver a esos tiempos donde esas donaciones de los estudios de viabilidad apoyaban la presencia empresarial. Con lo cual se ha abierto una puerta y confiamos que esta puerta sin duda nos dé oportunidades en el futuro a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente antes de hacer esta pequeña intervención en la que, bueno, como tenemos un tema más generales, sí quería aprovechar porque me pareció muy interesante y bueno, más que responder, ¿no?, incidir en algunas de las cuestiones que habéis comentado que sin duda eran muy de interés y más interesante probablemente que lo que yo os vaya a contar a continuación, que lo haré de manera muy breve, ¿no? Pero sí que quería deciros que agradecemos el estudio, ¿no?, realizado por el profesor Ramón Gascón, lo hemos leído con mucho interés, creemos que es una gran síntesis con datos actualizados que nos va a reforzar en esta reflexión que tenemos que hacer del papel de España como administración y de nuestras empresas en esta zona concreta del mundo. Efectivamente, como decís, la participación de España en el liderazgo de ASEAN está lejos de lo que sería deseable para todos nosotros y no guarda relación con el peso que tiene España en otras regiones. Eso está muy claro. De hecho, los datos nos lo dicen, ¿no? Nuestras exportaciones son un 1,1% más o menos del total de nuestras exportaciones, nuestras importaciones alrededor del 3%. El stock de inversión es también el 0,48 de nuestra emitida y de la recibida es el 0,38, si bien es verdad que ha habido un incremento del 330% en los últimos 2 años. También yo creo que es importante preguntarnos y plantearnos, ¿no?, cuál es el efecto de las razones por qué tenemos una presencia, digamos, insuficiente, ¿no? Por un lado hay barreras arancelarias y barreras arancelarias y no arancelarias, como habéis señalado. Incluso el RCEP se ha limitado a reducción de productos en algunos casos, pero se mantienen crestas en determinados sectores. También en materia de inversiones habéis hablado con gran rigor de las preferencias nacionales, cómo afectan eso también al papel de nuestras inversiones. Y también es cierto que hay una gran heterogeneidad, como bien habéis dicho, en el desarrollo, en la facilidad para hacer negocios, riesgos, etcétera, en el conjunto de la ASEAN, ¿no? Es cierto también que tenemos ahora actualmente un incremento de la ambición en el marco de la integración comercial, el Regional Comprehensive Economic Partnership, también el Comprehensive Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, el CTPP y el RCEP, y los acuerdos de ASEAN con los distintos países de la región, son sin duda un marco de política comercial que habla de una cierta liberalización del comercio. Eso sin duda son noticias positivas. También el marco comunitario, se han negociado diversos acuerdos bilaterales y se prosiguen las negociaciones a nivel regional, pero también es cierto que hay determinados nubarrones en el horizonte, ¿no? Sabemos que el COVID está afectando ahora nuevamente a esta zona, con lo cual esto está reduciendo las previsiones económicas por un lado y complicando las cuestiones de movilidad, como bien señalabais anteriormente. Para el año 2020 la contracción prevista es del 3,4% y además hemos visto cómo el crecimiento para 2021 pues, se ha visto levemente reducido por, como decíamos, el impacto del COVID que está ahora en una nueva ola llegando a la zona. El crecimiento para 2021 se prevé en torno al 5,5% actualmente, ¿no? Además, sabemos que el sector de turismos y viajes ha sido muy golpeado, supone esto un 12,6% de la economía de la región, siendo Indonesia, Vietnam, Tailandia y Filipinas los países más afectados, ¿no? Lo que pasa, sucede como en España, que la estructura productiva determina también el crecimiento del PIB. Además, esperamos, como digo, un crecimiento económico, si bien ya digo que los efectos del COVID pueden ralentizar un poco la salida de la crisis. Y quería terminar con el apoyo institucional que comentábamos anteriormente. Yo creo que habéis señalado todos muy bien no solo la falta de presencia, sino como os comentaba anteriormente, la falta de regularidad. O sea, a veces tenemos, digamos, visitas, pero hay mucho lapso, hay un gran lapso de tiempo entre visitas. Hay que intentar conseguir una cierta regularidad de las visitas, probablemente con una mayor coordinación interministerial que haga que las visitas de unos se complementen con las de otros. Con lo cual, yo el mensaje que quería transmitiros es que
Hay muchas cuestiones por hacer. Vamos a trabajar en la parte de apoyo institucional, como hemos mencionado. En la parte de financiación, yo creo que también quiero dar un mensaje positivo con el tema de los fondos de los estudios de viabilidad, las donaciones para los estudios de viabilidad. Creo que se ha abierto una puerta. Confiemos en que eso nos permita, para las empresas de consultoría, ingeniería, tener una mayor presencia. También desde el punto de vista financiero, confío también en que desde la silla española en el Banco Asiático de Desarrollo podamos tener un mayor conocimiento, una mayor interrelación empresarial, y eso también nos facilite, sin duda, la participación en proyectos por parte de España en el Banco Asiático de Desarrollo. Y quería terminar también diciendo que en este ínterin, hasta que podamos incrementar los viajes con la región, dentro de la Dirección General y con apoyo del Club de Exportadores y también de la Cámara, hemos mantenido ya con la región 2 encuentros con embajadores, con el embajador español en Indonesia y con el embajador español en Malasia, y de esta manera hemos querido mantener viva la llama por parte de esta Dirección General y con el apoyo, ya digo, del Club de Exportadores, entre otros, y yo creo que eso ha sido positivo para mantener el mensaje de que tenemos que reforzar la presencia, de que desde la Administración apoyamos a la empresa y el mensaje también de que en destino las embajadas y las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España están a disposición de las empresas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de apoyo legal, fiscal, etcétera. Yo creo que hay que utilizarlas y las ponemos, como sabéis, a vuestra entera disposición, tanto oficinas, embajada, presencia española del Banco Asiático de Desarrollo, mayor presencia institucional. Yo creo que con este paquete vamos a intentar en los próximos años, en los próximos meses, confiemos, poder poco a poco prender esa llama para que en el futuro nuestras relaciones sean más estables y más robustas en una región en la que sin duda estamos por debajo de lo que deberíamos y tenemos que corregir ese gap. Así que bueno, muchas gracias a todos y yo creo que ha sido muy interesante escucharos y yo creo que obtenemos ideas muy relevantes y esta reflexión yo creo que es muy útil para todos, así que muchas gracias. Gracias, Antonio. Director, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que yo sí quería resaltar un tema, y es que nuestras autoridades tienen, la Administración, España Global, Secretaría de Estado de Comercio, sí tienen interés en ASEAN, y una muestra de ello es este proyecto, este estudio, esta monografía que hemos presentado hoy, que ha contado con todo el apoyo de la Administración, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que se pueda realizar, ¿no? Y sabemos que además que las recomendaciones, ¿no?, que ha planteado Ramón, que se han planteado en el estudio, se están analizando y sabemos que muchas de ellas se van a tener en cuenta. Y en este sentido sí quería mencionar lo de los estudios de viabilidad, ¿no?, las donaciones no reembolsables. Según nos informan, está aprobado ya, pero no está todavía puesto en marcha. Y la idea es que se ponga en marcha a lo largo de este año. Hay incluso un presupuesto, según nos han comentado, de 50 millones de euros para estos 3 años, 2021, 22 y 23, con lo cual, pues bueno, pues por fin vamos a poder tener esa herramienta que, como han mencionado los panelistas, es sumamente útil y sumamente importante. Y prueba también y muestra también del interés, ¿no?, que hay en la región son los 2 desayunos de trabajo que hemos tenido para socios del Club de Exportadores con nuestros embajadores en Indonesia y en Malasia, con lo cual, efectivamente, lo hay. No quería prorrogar más estas palabras, simplemente, estamos ya un poquito fuera de hora, simplemente dar las gracias a los 3 panelistas, a Rubén Camba de Acciona, a Tomás González de IDOM, que además es presidente de Asempea, y a Íñigo de Palacio. Yo creo que ha sido muy interesante lo que habéis estado comentando. Enrique, por haber moderado el coloquio, Luis, por las palabras de clausura, al Ministerio de Asuntos Exteriores por el apoyo que nos han dado para este proyecto, y espero que haya sido útil para todas las empresas que se han conectado a este seminario online. Gracias a todos de nuevo y nada, pues hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias.